Egunon, La Mortadela, película de 1971, solo 95 minutos, 1 hora 35 minutos, una película muy divertida, con una Sofía Loren en su época más o menos esplendorosa, en la que aparece, curiosamente, Danny DeVito, Danny Boyle, Susan Sarandon y otros. Bueno, es curioso que aparecieran estos actores, sobre todo Danny DeVito y Susan Sarandon, en esta película de 1971, italiana, una coproducción Italia-Francia, en la que Maddalena va a Nueva York a reunirse con su prometido Michel, que emigró 4 años antes. Como Michel estaba casado y en Italia no existía el divorcio, no podrían casarse. En el aeropuerto a Maddalena se le retiene la policía aduanera por llevar una mortadela en el equipaje. Su estancia en la terminal le servirá para conocer la verdadera América y al verdadero Michel. Es una película por tanto interesante, divertida, como digo. Sirve para reflexionar un tanto como lo que luego nos trajo Steven Spielberg con La Terminal, con aquella película de Tom Hanks, en la que una persona de los Balcanes, no especifica qué país, pues está metido en medio de la guerra y bueno, pues como su pasaporte pues es de un país que ya no existe o que ha cambiado o cuyo régimen ya no reconoce, pues se ve en la zona de nadie de la terminal de un aeropuerto, no pudiendo volver a su país y no pudiendo entrar en los Estados Unidos. En esta película tenemos así pues no en una situación de guerra, sino en un periodo en los años 70 en el que todavía las rondas de liberalización del comercio internacional no estaban lo suficientemente desarrolladas. Hubo en los años 60 la que se llamó la ronda Kennedy, luego hubo la ronda Uruguay, son negociaciones que se daban entonces en el Acuerdo de Libre Comercio, el GATT, surgido como tercera pata junto al Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Iba a ser la pata tercera del comercio, que solamente en el año 1994-95 se transformaría en una organización como tal y no algo a salto de mata como fue la Organización Mundial del Comercio. Los llamados productos fitosanitarios, las medidas fitosanitarias para los productos se ven con una normalidad clara aquí cuando tienes que pasar por la aduana y hacer una declaración de los productos que tienes para, si cumplen la legislación de los productos que pueden ser incorporados al país, que es una de estas cosas que a veces pasa. Incluso se ha dado la circunstancia de chistes en los propios Simpsons, en que entre los propios estados de los Estados Unidos no puedes hacer un traslado de una determinada producción, aunque sea para consumo propio de elementos hortofrutícolas. Así pues, tenemos esa circunstancia. Luego, claro, esta mortadela o prosciutto no es como el jamón ibérico, es otro tipo de... Claro, si hubiera centrado únicamente en lo de estos productos fitosanitarios, pues la película hubiera durado 30 minutos o mucho menos. Claro, tienes que incorporar más ingredientes para que la trama sea lo suficientemente interesante, que pueda ser ágil y con diversas facciones en las que no solo, al fin y al cabo, no es solamente hacer un paralelismo entre la situación de la mortadela con la situación de Sofía Loren, en la que, puede entrar o no puede entrar la mortadela, hasta qué punto, en que luego tienen que recurrir a los tribunales, a los no tribunales, pero claro, ella misma tiene ese problema de que, tiene a un presunto prometido que
ya está casado, con lo cual en primer lugar se tiene que divorciar de esa mujer antes de poder casarse con Sofía Loren, y que no lo puede hacer en Italia porque el divorcio no está permitido. Recuerden que el divorcio en el Estado español no es legal, por ejemplo, hasta el año 1981, y que hasta recientemente los matrimonios en el Estado de Israel solamente se podían hacer dentro de un ámbito religioso, institucional, dentro de la propia institucionalidad del elemento eh, hebreo. Con lo cual, en buena medida, en un estado tan acentradamente católico como pueda ser el Estado italiano, en el que, teniendo ellos mismos el propio Vaticano dentro de su propia realidad física, en la propia capital, Roma, pues el peso institucional de la religión católica era muy importante, en tanto en cuanto, pues, como digo, lo tenían incorporados a sí mismo y muy cerca. El catolicismo en Italia llegó hasta tal punto que durante unos años el Papa prohibió la participación en política del cristiano en las elecciones. No podían tener partidos políticos y en teoría no podían votar, hasta que se dieron cuenta de que si eso era así, los que ganaban eran los de enfrente, y levantaron esa decisión y pudo constituirse el Partido Popular Italiano, Partido Democristiano, que empezó a tener su repercusión y equilibrar lo que había dentro del magma político en Italia en esos primeros años, antes de la llegada, evidentemente, de Mussolini en 1923. Este país, por tanto, es normal que no reconociera el divorcio en el año 1971. Y eso, en parte, permite la historia con su Michel, con su pareja, en tanto esos timis y diretes en cuanto a descubrir quién es de verdad ese Michel, lo cual es un viaje, podríamos llamar incluso iniciático, junto a una mortadela. Viaje iniciático de Sofía Loren junto a la mortadela. La mortadela también tiene su viaje iniciático antes de lo que le pasa, que es mejor no decir lo que le pasa a la mortadela en la aduana, porque es un final sorprendente y divertido. Pero es eso, es un magma de una vivencia dentro de una terminal de aeropuerto en Nueva York, y con todas esas vivencias respecto a Sofía Loren, Michelle, los personajes que trabajan en la aduana, que tienen su protagonismo, y esas tomas de conciencia y las relaciones en lo judicial de papel va, papel viene, diligencia, de hay que, y lo de, por supuesto, la mortadela, que no hay que olvidar que es la que da título de si puede pasar, no puede pasar, en qué circunstancias, en qué no circunstancias, y bueno, pues al final pues pasa lo que pasa. Es una película que probablemente el gran público no conocerá, no reconocerá. Incluso, como digo, aparece actores de la talla de Danny DeVito, de Susan Sarandon, y es una película, como digo, es una coproducción europea de Francia e Italia, y por tanto, pues salvo, como digo, ser rodada en parte en Nueva York, como luego, posteriormente, para el año 81-82, José Luis García haría unas tomas, una de las primeras películas que fue rodada en Nueva York, películas españolas rodadas en Nueva York, como aquella de... no sé si volver a empezar, sí creo que tuvo alguna toma en Nueva York. Y luego, antes, bueno, paralelamente, luego tenemos la del crack, que sí, que hay en esas sí, seguro hay unas tomas en Nueva York, aquella con Alfredo Landa, de un personaje muy interesante, que, bueno, pues era un antihéroe. Y hay imágenes de Central Park, bueno, García es un amante del cine clásico estadounidense.
Y probablemente pues este director, eh, Mario Monicelli, que ahora mismo no sé qué películas más ha hecho. Parece que ha hecho películas hasta recientemente, hasta el año 2006. Películas sobre todo italianas, en Italia. No ha salido a hacer cosas, producciones en otros países. Y bueno, pues tenemos esta propuesta que recomiendo vivamente, esta La Mortadela del año 1971, que se disfruta mucho, es fácil de ver, tiene 95 minutos y que, como digo, da para pensar respecto a todas las circunstancias del conocimiento y reconocimiento humano, en esa relación del personaje de Michelle con el de Sofía Loren, la relación de cómo se puede o no meter un producto y que, bueno, para abrir el gusanillo de ese conocimiento de ese elemento, y luego pues la propia realidad de los productos europeos y en este caso italianos, cara al mercado de exportación estadounidense, que el tratamiento que dan pues evidentemente es como si en vez de una barra de mortadela estuviera llevando 100 o 100.000 y fuera un importador al por mayor, con lo cual es ese elemento humano, las dificultades de comprensión entre la burocracia, las leyes y luego las circunstancias particulares que pueden surgir en un momento. Vean la película La Mortadela de 1971, que es una delicia el poder acercarse a ella. Cuando tengan 95 minutos no lo van a desperdiciar. Es que ricasco, agur berobat, Betty Helpian.